Hola a todos. Esta es la segunda parte del video, en el cual ahora vamos a empezar a trabajar la comunicación entre dos dispositivos bajo Bluetooth. Sin embargo, antes de empezar me gustaría mostrarles cuál es el stack de Bluetooth para que podamos identificar las capas y realmente hacerles una comparación con el modelo que ya vieron en otro anteriormente. Este modelo, si se acuerdan, yo creo que sí, es el modelo OSI. Es un modelo teórico para poder, que trabaja mucho lo que son las redes ya locales, de área local, como todas las LAN. Wi-Fi, Ethernet trabajan bajo un modelo un poquito diferente que es el TCP/IP. Pues nació como un modelo teórico para poder explicar realmente ya todas las capas que pueden existir en las tecnologías inalámbricas, ¿no? Entonces, en el modelo OSI, OSI es así se le denomina, pues tenemos la primera capa que es la física, que es donde trabaja todos los circuitos. Luego tenemos la capa de enlace, donde se empiezan a hacer todos los frames. En la capa de red, por ejemplo, se hacen los paquetes y eventualmente, como su nombre lo dice, calcula o determina la ruta necesaria para llegar a su destino. Transporte, bueno, tiene precisamente, le agrega diferentes headers a ese paquete para identificar el estado, etcétera, ¿no? Las capas de sesión, presentación y aplicación, ¿no? Entonces, este es el modelo OSI genérico, sin embargo Bluetooth pues ya tiene su propia capa y podemos hacer una analogía pues con OSI para identificarlas, por ejemplo. Estas tres, por ejemplo, bueno, las dos, RF y baseband, realmente es la capa física de la tecnología inalámbrica del Bluetooth. Ahí es donde se encuentran los circuitos de conmutación bajo radiofrecuencia. Cabe mencionar que estos semiconductores deben ser lo suficientemente rápidos para poder trabajar el método que vimos anteriormente, que le llamaban Frequency Hopping Spread Spectrum. Si recuerdan, la señal portadora tenía que cambiar rápidamente entre canales. Entonces la capa física se dedica precisamente a modular esa portadora. Luego tenemos una capa superior, se podrán imaginar que es un enlace. Y sí, efectivamente el Link Manager Protocol, pues realmente es la conexión entre dos puntos, digamos un maestro y un esclavo, perdón, y sirve mucho para autentificar, para encriptar datos. Puede haber, digamos que un maestro se puede comportar como un esclavo, entonces ahí se determina si cambia de un rol entre maestro y esclavo, ¿no? Después de eso tenemos una parte, si nos damos cuenta, ya a partir de la Link Manager Protocol hasta arriba, pues ya tenemos una que pues, se le denomina como pues, transporte, como NOSI, ¿no? Pero esta que vemos aquí como HSI se relaciona como la capa de enlace del modelo OSI. ¿Por qué? Porque realmente el HSI, por ejemplo, le llaman como Host Controller Interface. Sucede que Bluetooth puede trabajar como si fuera el protocolo de comunicación serie RC232. Entonces, en este pedacito, en esta capa HCI que es Host Controller Interface, los datos pueden tener acceso a los registros de la tecnología, por ejemplo, los buffers, pueden hacer request to send, clear to send, etcétera, de todos los comandos para poder comunicarse por medio del protocolo RC232. Entonces, todo eso se hace en HCI. Luego le seguimos con la capa que le denominan como L2CAP. Realmente por su nombre en inglés le denominan como Logical Link, por eso L2, dos L's. Control and Adaptation Protocol. Este ya es una capa de enlace hacia las diferentes capas que vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, RFCOM, pues RF lo podrán notar como Radio Frequency, y sí, es el protocolo Radio Frequency Communication Protocol. En esta capa se emulan los puertos serie. Entonces,
¿Por qué? Bueno, porque efectivamente puede trabajar como si fuera un reemplazo de su cable serie, ¿no? Como se trabajó al principio. Eh, y bueno, realmente pues acá tenemos otro en paralelo. Si se fijan, ya van a ir directamente conectados a una aplicación. Podemos tener una aplicación basada en Android o basada en Windows, etcétera. Pero cómo se van a comunicar entre dispositivos, bueno, tiene que pasar por todas estas capas. SDP viene precisamente por Dynamic Discovery of Services o Service. Sí, precisamente realmente es donde ustedes van a identificar qué tipo de servicios van a contar con la comunicación. Por ejemplo, si va a ser un servicio para telefonía, un servicio para audio, etcétera. Entonces ahí es donde ustedes van a poder identificar que hay varios perfiles que Bluetooth trabaja. Eh, Algo muy interesante y me gustaría trabajarlo en la siguiente aplicación. OBEX, por ejemplo, viene de Object Exchange, por ejemplo, es donde trabajamos transferencia de archivos entre dispositivos. Entonces, es básicamente un protocolo como si fuera HTTP o FTP, pero OBEX fue enfocado precisamente para Bluetooth, ¿no? También tienen TCP/IP, es decir, ustedes se pueden comunicar bajo una dirección, ¿sí? O peer-to-peer points, por ejemplo. Pueden trabajar diferentes perfiles, ya sea los mencionados aquí, pueden trabajar como si fuera comunicación serie, como transferencia de archivos. En esto de los perfiles, pues, como mencionaba, pueden trabajar la parte de audio, video, fotografías, documentos genéricos, etcétera, ¿no? Incluso hasta hay un perfil denominado como headset. Entonces, cada uno de los dispositivos trabaja bajo diferentes perfiles, ¿verdad?